para poder empezar a tener esta inquietud de manera consciente y empezando por la respiración, haces ya una pausa. Esta pausa te lleva a que te observes y cuando tú te observas, fíjate cómo o qué ocurre. Empiezas a darte cuenta de esos roles, de tu cuerpo, de tu existencia a través de una conciencia testigo. Esa conciencia testigo te va a llevar a una pausa. Todo esto se los he dicho todo el año pasado y no me voy a cansar de decirlo porque es lo que a mí me ha funcionado, porque es lo que me tengo que repetir a mí hasta el cansancio. Yo les digo a ustedes, compártanlo, porque si nosotros no gestionamos una reflexión, la vida se nos va a ir y los demás nos escribieron. Entonces, la pausa, nuevamente, una pausa que nos lleve a salir de lo cotidiano. Esa pausa implica parar un modo de existir para mirarlo de frente, es decir, para verme a mí de frente, aplicando un alto en el día a día y que me lleve de manera tranquila y calmosa a voltear a verme y generar un estado de autocontemplación. Cuando yo estoy en esa contemplación, lo que empieza a ocurrir es que me observo, ¿ok? Y esa observación me lleva a darme cuenta de cuáles son mis pensamientos, cuál es ese cuento que me estoy diciendo todos los días y que a lo mejor es un cuento que me contaron, ni siquiera el cuento que yo estoy escribiendo, ¿ok? A partir de empezar a observarme, de ver mis pensamientos, de ver mi cuerpo, de observar mis emociones, voy a empezar a llevar y a escribir el libro de mi existencia a partir de acciones conscientes, ¿ok? ¿Eso qué implica? Que yo voy a empezar a escribir cada una de las acciones que estoy haciendo. Voy a tener más concentración, me voy a entregar a la actividad que estoy haciendo, voy a aprender a escucharme más atentamente, a tener una mayor apertura a esas ideas que se me olvidan, ¿ok? Que digo que se me olvidan porque luego sí las tengo, pero no las rescato, ¿ok? Entonces, todo esto, haciendo, logrando acciones conscientes, me va a llevar a escribir la vida con una claridad mental en lugar de un pensamiento rumiante. Voy a empezar a ponerme límites a mí, a ponerle límites al otro sin hacerme daño, sin hacerle daño al otro. ¿Por qué? Porque mi existencia ya no viene de un proceso repetitivo en donde no me cuestiono y solo soy un zombie o un autómata de siendo un personaje que ha sido escrito por quién sabe quién, desde hace cuándo, ¿no? Esto me va a llevar a que, a que yo me empiece a escribir de una manera mucho más presente, ¿ok? Estoy buscando otra diapositiva, que luego les hago muchas diapositivas y no las comparto porque me suelto compartiéndoles mejor mi interpretación. Cuando yo empiezo a escribirme, me empiezo a escribir ya encarnadamente. Esto significa que estoy experimentando la vida en mi cuerpo. Me voy redactando conforme va pasando el tiempo, me voy narrando a través de lo que yo viví, pero también desde lo que estoy experimentando en este momento. Y me empiezo a dar cuenta cómo he vivido y cómo quiero escribirme de aquí en adelante. Y empiezo a vivir mi vida escribiéndola, pero sentidamente. Y cuando digo una escritura sentida, como en esta diapositiva, me refiero no solo a la experiencia que se siente a partir de las emociones y los sentimientos,
sino de sentido, que significa de aquella vida a la que yo le doy un significado, un sentido. Empiezo a descubrir cuál es mi propósito de vida, cuál es aquel significado que le estoy dando a mi experiencia, porque no solo, fíjense lo que pongo aquí en la diapositiva, la escritura se siente porque se está experimentando y nos arroja hacia el sentido, con mayúscula, que significa el significado. Nos escribimos, nos recordamos, nos analizamos, nos comprendemos y nos damos nuevos significados cuando nos sentimos, ¿ok? Entonces, escribir la vida sin escribirla, es decir, solo a partir de lo que nos sucede en la vida, significa experimentarnos en una escritura con significado, inspirada, encarnada, ¿ok? Esta escritura de la vida significa esto: fundamentada en el retorno constante a la pregunta ¿quién soy? Y esto lo saco sobre todo de lo que significa la filosofía perenne y yo lo enlazo con la escritura de la vida. Fundamentada en el retorno constante de la pregunta ¿quién soy? Escríbete significa escríbete a ti mismo a partir de conocerte a ti mismo. Otra vez, escribir la vida significa regresar al silencio y a la escucha. Significa apagar el exterior para entrar al interior. Escribir la vida significa regresar a nuestra autoobservación, análisis constante y por ende a descubrir nuestra sabiduría interna. Necesitamos salir de una escritura del sistema para entrar a la escritura de nosotros mismos.